En el segundo día de la cumbre del G7 en Italia, China, la migración y la inteligencia artificial dominan la agenda. El grupo de países ricos amenazó con tomar medidas adicionales contra Beijing y todo el que consideren que ayuda a Rusia a eludir las sanciones occidentales y a financiar la guerra en Ucrania. En la víspera de la cumbre de paz sobre la guerra en Ucrania, a la que Rusia no asistirá, el presidente Vladimir Putin comunicó sus condiciones para firmar la paz con Kiev. Exige el retiro de las tropas ucranianas de las 4 regiones invadidas por Moscú y que su adversario renuncie a integrar la OTAN. Sigue la frenética campaña política en Francia. Los partidos de izquierda presentaron su programa de cara a las elecciones legislativas anticipadas, convocadas por el presidente Macron, mientras la extrema derecha ya hace campaña y Éric Ciotti se aferra a su cargo como líder conservador. Bienvenidos a este repaso informativo en France 24. Los acompaña Daniela Blandón. Vamos a comenzar con el avance de la cumbre de líderes del G7, que en su segundo día se enfoca en China y en la inteligencia artificial, entre otros temas. El grupo de países desarrollados se alista para entregar su manifiesto final, en el que, según se ha anticipado, habrá advertencias de mayores medidas contra Beijing y contra aquellos gobiernos o instituciones que ayuden a Rusia a financiar la guerra en Ucrania o a desviar las sanciones occidentales. En el primer día de la cumbre, los líderes aprobaron un préstamo por unos 50.000 millones de dólares para Ucrania, un crédito garantizado por los futuros intereses que producirían los activos rusos congelados. ¿Cómo funciona este mecanismo? Lo vamos a ver en el siguiente informe. Una decisión muy esperada. Los líderes del G7 acordaron usar los activos rusos congelados como garantía para conceder un préstamo de 46.000 millones de euros a Ucrania. Todos los países del G7 contribuirán a este préstamo, como ya contribuyen en parte al préstamo europeo concedido a Ucrania. Se financiará con los beneficios de los activos rusos congelados en Europa y los ministros de Finanzas están examinando actualmente los detalles. Activos soberanos rusos congelados desde hace varios años que Moscú no puede tocar, incluyendo los activos privados de algunos oligarcas próximos al Kremlin. Un instituto de investigación ucraniano estima en 370.000 millones de euros el importe total de los activos congelados por la Unión Europea y los países del G7. Acciones y bonos inactivos que generan unos 3.000 millones de euros en intereses cada año. Son precisamente estos ingresos los que los países del G7 quieren utilizar para financiar el préstamo a Ucrania. Está previsto que los primeros pagos se efectúen antes de finales del año, pero aún deben aclararse algunos aspectos jurídicos. Por ejemplo, ¿cómo se distribuirá el riesgo si, eventualmente, se descongelan los activos rusos? Por su parte, Moscú expresa su enfado. Esta iniciativa ilegal equivale a apoyar al régimen de Kiev con dinero ajeno, amenazando con desequilibrar por completo el sistema financiero y crear una crisis cataclísmica. En represalia, los líderes rusos ya están considerando una medida espejo, usando los activos europeos congelados en Rusia. Y en torno a la guerra en Ucrania y previo a la cumbre de paz que tendrá lugar este fin de semana en Suiza, el presidente ruso Vladimir Putin comunicó sus exigencias para firmar la paz con Kiev. Dentro de los puntos está conservar las regiones ucranianas conquistadas por Moscú y renunciar a integrar la OTAN. Días de reuniones decisivas y de decisiones drásticas. Este fin de semana más de 70 países y organizaciones se reúnen en Suiza para abordar la guerra en Ucrania. La denominada Cumbre de Paz no tendrá la participación de Rusia ni de sus aliados, pero Vladimir Putin comunicó sus exigencias para firmar la paz. Las condiciones son muy simples. Las tropas ucranianas deben retirarse completamente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Jersón y Zaporilla, y llamo la atención de todo el territorio de estas regiones, dentro de las fronteras administrativas que existían en el momento de su entrada en Ucrania, tan pronto como Kiev declare que está lista para tal decisión, y comience la retirada real de tropas de estas regiones y también notifique oficialmente que abandonan sus planes de unirse a la OTAN. Se emitirá una orden de alto el fuego y el inicio de las negociaciones se producirá inmediatamente por nuestra parte, literalmente en el mismo minuto. Justo antes del encuentro en Suiza, los líderes del G7 están reunidos en Italia, donde acordaron una nueva medida contra Rusia: utilizar los intereses del dinero ruso congelado para entregarles a Ucrania. El mensaje es también que no son los contribuyentes europeos los que están pagando los daños que Putin está causando con esta guerra, sino que es Putin.
Porque son los beneficios inesperados de los activos inmovilizados en Europa los que están al servicio de este préstamo de 50.000 millones para Ucrania. Una sanción condenada por Putin. A pesar de todas las argucias, un robo seguirá siendo un robo y no quedará impune. A la enésima sanción se suma la autorización del uso de armas occidentales en suelo ruso y una cumbre en Suiza donde Kiev buscará obtener nuevos apoyos, sin posibilidad de firmar la paz con su vecino. Vamos ahora a Francia, donde los partidos políticos están en campaña para las elecciones legislativas anticipadas del próximo 30 de junio. Mientras la líder de extrema derecha Marine Le Pen denunció el peligro de una llegada de la extrema izquierda al poder, los partidos de izquierda se unieron en una alianza llamada Nuevo Frente Popular y este viernes anunciaron su programa. Previamente, nuestra periodista en París, Erika Olavarría, nos dio detalles de las propuestas. Un programa muy amplio, pero que tiene obviamente un acento importante en la economía. Empecemos por impuestos, restablecer el impuesto a la riqueza, poner un salario mínimo en 1.600 euros o también los impuestos a las grandes ganancias. Pero también una parte importante son las reformas que hizo el gobierno de Emmanuel Macron en esa área, dejar sin efecto la reforma de las jubilaciones, la reforma del seguro del desempleo y la ley de inmigración. También proponen bloquear los precios de la energía y la alimentación y que los sueldos se reajustan de acuerdo a la inflación. Recordemos que fue difícil lograr este pacto, había ideas encontradas de algunos partidos políticos, concretamente Place Publique, que hacía una alianza con el Partido Socialista, tenía algunas líneas rojas, sobre todo en temas de política extranjera, la guerra en Ucrania. Esta alianza finalmente decide apoyar con armas a Ucrania. La guerra en Gaza condenan como una masacre terrorista el ataque de Hamas del 7 de octubre, reconocen un aumento del antisemitismo en Francia y se comprometen a pedir el reconocimiento de un Estado palestino inmediatamente. Y hay otro tema polémico, es el de la Unión Europea. Esta alianza tiene como plan salir de ese pacto de estabilidad financiera de la Unión Europea. Hoy día el ministro de Economía, Bruno Le Maire, decía que por primera vez la izquierda le daba la espalda a la Unión Europea. Vamos a hablar ahora de la situación en Oriente Medio y en particular del Líbano. Se intensificaron nuevamente los choques entre Israel y el grupo Hezbollah. Ese último dijo haber disparado decenas de cohetes contra 2 localidades del norte del país vecino, después de que un bombardeo atribuido a las fuerzas israelíes causara la muerte de 2 civiles en la noche del jueves. Nuestro corresponsal para Jerusalén y los territorios palestinos, Federico Cuellar Perena, nos amplía los detalles. Son días de una mayor dureza en los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel a ambos lados de la frontera con Líbano. Esta mañana el grupo chiita libanés se adjudicó el disparo de decenas de cohetes tipo Katyusha y Falak hacia las ciudades israelíes de Kfar Shol y Kiryat Shmona, que es la más grande del extremo norte de Israel. De acuerdo a la policía israelí, al menos una propiedad sufrió daños por el impacto de estos proyectiles y la mayoría de ellos fueron interceptados. Hezbollah asegura que ha lanzado esta nueva andanada como respuesta al bombardeo israelí de anoche en un edificio residencial de 3 pisos en la aldea libanesa de Yanata, que causó la muerte de al menos 2 mujeres y dejó una veintena de heridos según medios locales. Además, el fuego cruzado, sumado a las altas temperaturas, está provocando incendios. El último reportado del lado israelí se ubica en Metula, una aldea en la línea fronteriza donde 2 casas y un antiguo autobús usado como unidad residencial ardieron en llamas por misiles antitanque disparados por Hezbollah sin que se registraran heridos. Estos ataques entre Hezbollah e Israel, que iniciaron el 8 de octubre y han crecido gradualmente desde entonces, han alcanzado un pico en las últimas 72 horas después de que un ataque israelí matara el martes al oficial de mayor rango de Hezbollah abatido hasta el momento. A ello, el grupo chiita libanés ha respondido con 2 jornadas de intensos lanzamientos hacia Israel, con más de 200 cohetes y drones el miércoles y casi un centenar el jueves. Frente al temor de una guerra total, Francia ha impulsado un grupo de contacto con Estados Unidos e Israel para reducir la violencia. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ya ha rechazado unirse a la propuesta del presidente Emmanuel Macron, alegando políticas hostiles de Francia hacia Israel.
y este viernes comenzó oficialmente el Al-Dalajta, la mayor fiesta religiosa para los musulmanes, que se celebra por primera vez desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Con el conflicto como telón de fondo, millones de feligreses se desplazan hacia la Meca, en Arabia Saudita, para cumplir con el Hajj, la peregrinación anual de los musulmanes a la ciudad natal de Mahoma y la más sagrada del Islam. Pasamos a América Latina. Mientras se intensifican las tensiones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos a causa de la guerra en Ucrania, una flotilla naval rusa, incluido un submarino de propulsión nuclear, atracó el pasado miércoles en La Habana. Las relaciones entre los gobiernos de Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel también se han estrechado recientemente, lo que Washington no recibe con agrado. Un despliegue naval ruso atracó en La Habana el miércoles por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Los analistas lo ven como una fuerte señal, 2 semanas después de que Washington diera luz verde al ejército ucraniano para atacar objetivos en Rusia con armamento estadounidense. El Ministerio de Defensa ruso publicó un video de la flotilla realizando ejercicios frente a las costas de Cuba. Sin demora, la administración Biden envió 3 destructores para seguirla. En tanto, para los cubanos que acudieron a ver las maniobras, esta llegada es una buena noticia. Y aparte, ambos nos necesitamos. Cuba tiene una posición realmente estratégica, geográficamente en las Américas, está en el centro de las Américas. Y en el caso cubano, la ayuda económica y la tecnología rusa es muy importante. Este turista ruso, de visita en La Habana con su esposa, está de acuerdo. Espero que la relación entre Rusia y Cuba se fortalezca. Tenemos mucho que ofrecernos mutuamente. El turismo ruso a Cuba se ha duplicado este año. Con el comercio en su punto más alto entre los dos países, la posición de Cuba sobre la guerra en Ucrania se ha vuelto más prorrusa. La Habana, ahora, apoya la invasión. Ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui. Aunque Rusia y Cuba han estrechado sus lazos políticos y económicos, todavía no son aliados militares. Pero los analistas afirman que señales como esta podrían agriar aún más las relaciones ruso-estadounidenses. Las sanciones impuestas a Rusia desde la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las impuestas a Cuba desde la administración Trump están acercando a los antiguos aliados. Y este viernes inicia la Eurocopa, que se llevará a cabo en Alemania hasta el 14 de julio. El partido inaugural enfrentará a la selección anfitriona con Escocia. Y aunque el ambiente es festivo, también hay quienes temen por su seguridad en un contexto político dominado por el extremismo. Nuestro corresponsal en Berlín, Tomás Sparrow, nos cuenta más en el siguiente reporte. Cerca de la mitad de los alemanes ha indicado que está preocupado por la posibilidad de que haya un ataque terrorista durante la Eurocopa que comienza este viernes en Alemania, y la mayoría indicó que verá los partidos desde sus casas y no desde las zonas públicas con pantallas gigantes que han sido dispuestas para los aficionados en las diferentes ciudades del evento. Esto de acuerdo con diferentes encuestas que han sido publicadas en los últimos días. Y precisamente para evitar cualquier tipo de amenaza a la seguridad, el gobierno alemán ha indicado que le está dando la mayor prioridad posible al tema de la seguridad y ha dispuesto un operativo de seguridad de distintas facetas. Estas incluyen controles fronterizos, cooperación con policías de otros países, controles en los estadios y en las zonas de los fanáticos y también el uso de tecnologías para evitar, por ejemplo, ataques con drones. El gobierno alemán ha indicado que no tiene indicios concretos de un ataque y que por tanto el peligro es abstractamente alto. Un peligro que tiene que ver también con el impacto que tiene sobre la seguridad en Alemania el contexto internacional. La guerra en Gaza, por ejemplo, que ha sido relacionada con la polarización en sectores de la sociedad alemana, incluso con la radicalización en algunos sectores, o la guerra en Ucrania, que ha sido relacionada con ciberataques provenientes de Rusia. Las autoridades alemanas han indicado, sin embargo, que es importante que los alemanes y los turistas que vengan a las diferentes ciudades puedan disfrutar del espectáculo, puedan disfrutar del fútbol, y de ahí que la clave para muchos esté en encontrar un equilibrio entre disfrutar del evento que comienza este viernes y va hasta el 14 de julio y al mismo tiempo tratar de evitar riesgos potenciales. Finalizamos de esta manera este resumen informativo, no sin antes invitarlos a que se queden con nosotros en France 24 y en France24.com.